Hola, mi nombre es Paola Herrera. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, Escuela de Enfermería. Me encuentro cursando el primer semestre paralelo A, estudiando la materia de bioquímica dada por el docente bioquímico Carlos García. El tema que voy a exponer hoy son las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Bueno, decimos que son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. También el término proteínas proviene de la palabra francesa proteine y está del griego proteios, que significa prominente, de primera calidad. También decimos que son el principal componente de los seres vivos, lo cual el 50% del peso seco. También las proteínas son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en menos de proporción tenemos lo que es el azufre, hierro, fósforo y magnesio. El orden de estos aminoácidos viene determinado por el ADN. En su clasificación de las proteínas tenemos lo que es aloproteínas, que son solo aminoácidos, y las heteroproteínas, que son aminoácidos y otros. En lo que es las aloproteínas tenemos que se dividen en fibrosas, globulares y mixtas. En las fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son la queratina, el colágeno y fibrina. En las globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia dentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. En lo que es las mixtas, poseen una parte fibrilar, comúnmente en el centro de la proteína, y otra globular en los extremos. Tenemos ahora lo que son las heteroproteínas, que son aminoácidos y otros. Estos se componen en escleroproteínas y esferoproteínas. Las escleroproteínas son esencialmente insolubles, fibrosas con un grado de cristalinidad relativamente alto. Son resistentes a la acción de muchas enzimas y desempeñan funciones estructurales en el reino animal. Como por ejemplo tenemos el colágeno, que constituye el principal agente de unión en el hueso, el cartílago y el tejido conectivo. Como otros ejemplos tenemos la queratina, la fibroína y la sericina. En lo que es las esferoproteínas, contienen moléculas de forma más o menos esférica. Se subdividen en 5 clases según su solubilidad. Tenemos las albuminas, que estas son solubles en agua y soluciones salinas diluidas. Por ejemplo, tenemos la ovoalbumina y la lactalbumina. Las globulinas, estas son insolubles en aguas, pero son solubles en soluciones salinas. Ejemplo, tenemos la miosina, hemoglobina, lactoglobulinas, glicilina, araquina. En las glutelinas tenemos que estas son insolubles en aguas o soluciones salinas, pero son solubles en medios ácidos o básicos. Como por ejemplo tenemos la oricenina y las glutelinas de trigo. En lo que es las prolaminas, estas son solubles en etanol al 50 u 80%. Ejemplo, gliadina de trigo y la aceina de maíz. Las histonas tenemos que son solubles en medios ácidos. Como siguiente punto tenemos la importancia de lo que es las proteínas. Estas son necesarias para la vida porque sobre todo por su función plástica, ya que constituyen el 80% de protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones bioreguladoras. Forman parte de las enzimas y de defensa. Los anticuerpos también son proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son biomoléculas más versátiles y diversas.
Entonces, son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes entre las que se destacan. Tenemos las siguientes funciones, que una de ellas es sintetizar el ADN o son sintetizadas por el ADN. Producen miles de moléculas por célula. Cada proteína forma, tamaño y función biológica para característica. Tenemos ahora en qué se clasifican sus funciones. Estas se clasifican en catálisis, reguladoras, estructural, defensiva, transporte y receptoras. En lo que es las catálisis están formados por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Son procesos que resultan de suma importancia para el organismo. Por ejemplo, la pepsina. Esta enzima se encuentra en el sistema digestivo y se encarga de degradar los alimentos. Segunda función tenemos lo que es las reguladoras. Las hormonas son un tipo de proteínas las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Tal es el caso de la insulina, que se encarga de regular la glucosa que se encuentra en la sangre. Tercera función tenemos la estructural. Este tipo de proteínas tiene la función de dar resistencia y elasticidad, que permite formar tejidos así como la de dar soporte a otras estructuras. Este es el caso de la tubulina, que se encuentra en el sitio esqueleto. Cuarta función tenemos la defensiva. Son las encargadas de defender el organismo. Glicoproteínas se encargan de producir inmunoglobinas que defienden al organismo contra cuerpos extraños, o la queratina que protege la piel, así como la fibrinógenos y potrombina que forman los coágulos. El quinta función es el transporte. La función de estas proteínas es llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Proteínas como la hemoglobina, que lleva el oxígeno por medio de la sangre. Sexta función tenemos las receptoras. Este tipo de proteínas se encuentran en las membranas celulares y llevan a cabo la función de recibir señales para que la célula pueda realizar su función, como la aceticolina, que recibe señales para producir la contracción. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es las enzimas. Aquí tenemos la ribonucleasa, una imagen de lo de la ribonucleasa. Tenemos aquí también lo que es las proteínas estructurales, podrían ser el colágeno y la queratina. En las proteínas de defensa tenemos la inmunoglobulina, la cual esta va a desempeñar el proceso de fagocitosis. Proteínas de transporte y almacenamiento, que tenemos lo que es la fórmula química de la hemoglobina. Y el transporte y de almacenamiento tenemos a los glóbulos rojos, los cuales se encuentran el oxígeno. Las proteínas reguladoras y aceptadoras tenemos lo que es la insulina. La contracción muscular y motilidad tenemos la miosina, las cuales desempeñan lo que es las partes de los músculos del cuerpo. Las proteínas monoméricas y oligoméricas. Aquí tenemos una representación gráfica de las monoméricas y otra de las oligoméricas. Las proteínas y aminoácidos. Tenemos la estructura general de un aminoácido. Como lo podemos aquí ver, tenemos cómo está compuesto su estructura general. Estructura de las proteínas tenemos. En la estructura de las proteínas tenemos que es la manera como se organiza una proteína para adquirir cierta forma. Presentan una disposición característica en condiciones fisiológicas, pero si se cambian estas condiciones como temperatura o pH, pierde la conformación y su función. Proceso denominado de desnaturalización. La función depende de la conformación y esta viene determinada por la secuencia de los aminoácidos.
Para el estudio de esta estructura es frecuente considerar una división en 4 niveles de organización, aunque el cuarto no siempre está presente. Entonces tenemos que esta tiene conformaciones o niveles estructurales de la disposición tridimensional. Y estas son estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, estructura cuaternaria. Propiedades de las proteínas. Tenemos que se mantienen siempre y cuando los enlaces fuertes y débiles estén presentes. Si se aumenta la temperatura y el pH se pierde la solubilidad, esta se va a llamar en las propiedades de las proteínas lo que es la solubilidad. Tenemos la capacidad electrónica. Se determina a través de la electroforesis, técnica analítica en la cual si las proteínas se trasladan al polo positivo es porque su molécula tiene carga negativa y viceversa. En la especificidad, cada proteína tiene una función específica que está determinada por su estructura primaria. En lo que es el amortiguador de pH, también conocido como efecto tampón, actúan como amortiguadores del pH debido a su carácter anfótero, es decir, pueden comportarse como ácidos donando electrones o como base aceptando electrones. Tenemos aquí lo de las estructuras de las proteínas, que aquí tenemos la estructura primaria. Tenemos aquí la segunda estructura, la estructura secundaria, la lámina beta. Tenemos ahí la estructura de la lámina beta y también lo que es una biomolécula que es la hélice alfa. Aquí también tenemos lo que es el colágeno. También decimos que el colágeno en su estructura tenemos que tiene una superhélice. La estructura terciaria tenemos aquí en la imagen, pero también cabe resaltar que el dogma fundamental del plegado de las proteínas dice que la estructura primaria determina la estructura terciaria. En la estructura cuaternaria tenemos aquí lo que es la hemoglobina y señalamos lo que es la subunidad. Tenemos aquí ahora las principales fuentes de proteínas. Estas principales fuentes de proteínas las podemos encontrar tanto vegetal como animal. En los carbohidratos son la mejor fuente de energía para el crecimiento, el mantenimiento y la actividad física y mental. En lo que es las fibras, producen heces abundantes y blandas. Combate el estreñimiento y las enfermedades intestinales. En lo que en base a las vitaminas, estas regulan los procesos químicos del cuerpo y ayudan a convertir las grasas en energías. En cuanto a las grasas, estas proporcionan energías y forman bajo la piel una capa de tejidos que conserva el calor del cuerpo. Mientras que las proteínas son la materia prima de la célula y tejidos y producen hormonas en otras sustancias químicas activas. Y en los minerales ayudan a construir los huesos y controlan el equilibrio líquido y las secreciones glandulares. Entonces, ¿dónde están estas proteínas? Entonces podemos encontrar las proteínas en la espinaca. Decimos que la espinaca tiene el 49% de proteínas. En el cale tenemos el 45% también. En el brócoli 45%. En el coliflor 40%. En el champiñón tenemos el 38% en proteínas, perejil 34%, pepino 24%, el pimiento 22%, el repollo 22%, el tomate tenemos 18%. Y vuelta en lo que es las carnes animal, tenemos lo que en la carne el 25%, en el pollo el 23% y en los huevos del 12%. Gracias.